Bien, en esta exposición vamos a hablar sobre qué es la corrosión y cómo prevenirla. Este grupo está conformado por Daniel Rincón, Juan Diego Fontalvo, Luis Hernández, Juan David Barrero y José Serrano Prada. Entonces, para comenzar esta exposición, primero se va a definir cuál es el concepto de corrosión. Este es un proceso donde un material es deteriorado debido a una reacción no deseada con el medio que se encuentra por un periodo prolongado de tiempo. Esto sucede normalmente por una reacción electroquímica. Es importante aclarar que oxidación y corrosión no son exactamente lo mismo. Este es un error común. La principal diferencia es que la oxidación es una reacción que ocurre a nivel superficial y esta puede ser removida por medio de una lija, mientras que la corrosión daña la estructura física, tal y como se puede ver en la figura de la derecha. Ahora, la pregunta es cómo ocurre este proceso. Para esto hay que entender qué es una reacción redox. Esta viene de un proceso de reducción y de un proceso de oxidación. El proceso de reducción es cuando algunos átomos o moléculas ganan electrones, mientras que el proceso de oxidación ocurre cuando un átomo o molécula pierde electrones. Un ejemplo común de esto es la oxidación que le ocurre al hierro, la cual se explicará más adelante. Pero para que esto ocurra tiene que haber tres ingredientes. Un ánodo, el cual produce una reacción de oxidación. Un cátodo, el cual produce la reacción de reducción. Y una solución electrolítica. Para aclarar, una solución electrolítica es una solución que tiene la capacidad de conducir electricidad. Si se juntan, estos tres pueden producir el proceso de oxidación. El proceso de oxidación se da cuando un ánodo, que en este caso es el clavo de hierro, comienza a ceder sus iones a un cátodo, que en este caso sería el oxígeno que se encuentra presente en el aire del ambiente. Pero para facilitar este proceso, puede estar presente algún medio como puede ser el agua que hace papel de sustancia electrolítica. Como se puede ver, acá tenemos el clavo, agua y el aire. Las moléculas empiezan a reaccionar entre el cátodo y el ánodo para de esta forma conseguir una nueva molécula, que en este caso es óxido férrico hidratado, que cada vez se va haciendo más porque este proceso se sigue repitiendo hasta cubrir la superficie del material. Una vez ocurre esta reacción de redox, el hierro se convierte en óxido de hierro hidratado, lo que comúnmente conocemos como óxido. Este es un proceso común de ver en todo tipo de construcciones cuando llueve, como por ejemplo algunos candados o incluso bicicletas antiguas, pero este proceso puede depender de otros factores como la temperatura. Una vez entendido el proceso de oxidación del hierro, ahora solo queda una pregunta por hacerse. ¿Cómo se puede prevenir que se oxiden los materiales? Dado que para que exista un proceso de corrosión debe formarse una pila o celda, y por tanto un ánodo, un cátodo y una solución conductora. La eliminación de alguno de estos componentes esenciales podría llegar a detener el proceso. En práctica existen tres maneras de lograr lo anterior. Aislamiento eléctrico del material, cambiando el sentido de la corriente de la pila de corrosión y la polarización del mecanismo electroquímico. El aislamiento eléctrico de material, vamos a comenzar hablando sobre lo que corresponde o correspondería a la forma de evitar la corrosión sobre un material. La corrosión, en principio, puede lograrse, evitar la corrosión puede lograrse utilizando métodos como las pinturas, productos como pinturas o resinas que se aplican sobre el material, para así evitar el proceso de oxidación. Estos recubrimientos por lo general se utilizan para aislar el metal de un medio agresivo. De esa sección se puede sacar distintos métodos para recubrir el material que se quiere proteger. Los más destacados son los recubrimiento metálico, el recubrimiento no metálico y la reducción química. Con respecto al recubrimiento no metálico podemos incluir dentro de esto las pinturas, barnices, lacas, resinas naturales o sintéticas. Estos hacen una capa protectora sobre el metal, evitando que se forme la relación de ánodo y cátodo del hierro con el oxígeno del aire, pero esta es una solución temporal. La forma de aplicarlo. Como tal, la forma de aplicarlo generalmente es a través de una brocha o de un recubrimiento por medio de laca.
El recubrimiento metálico puede lograrse recubriendo mediante electrodeposición de metales como el níquel, zinc, cobre, cadmio, estaño, cromo, etc. Para poder hacer este proceso hay diferentes técnicas como por ejemplo la inmersión, metales fundidos, eh, proyección del metal fundido mediante una pistola o atomizador. La inmersión de metales fundidos consta en sumergir el metal que se va a recubrir en otro metal de menor punto de fusión, en estado fundido. La aplicación más importante la constituye el recubrimiento de objetos, chapas, barras y alambres de acero con zinc, y el recubrimiento de acero, cobre y latón, generalmente con estaño. Bueno, la parte de la proyección del metal fundido mediante una pistola atomizadora consiste en utilizar una máquina especial que mediante aire comprimido inyecta trozos de metal sobre la superficie que se quiere proteger. Reducción química. Por este procedimiento se pueden lograr depósitos de níquel, cobre, paladio, entre otros metales. Estos recubrimientos son formados por una modificación química que se hace a la superficie de un metal y son divididos en tres: el recubrimiento de fosfato, el recubrimiento de cromato y los recubrimientos producidos por anodizado. El recubrimiento de fosfato consiste en tratar el acero en una solución diluida de fosfato de hierro, zinc o manganeso en ácido fosfórico diluido. Los recubrimientos de fosfato proporcionan una protección limitada, pero en cambio resultan al ser una buena base para la pintura posterior, como se puede notar en la imagen que está generando un recubrimiento de fosfato a una lámina de acero. Recubrimiento de cromato. Se pueden efectuar sobre el aluminio y sus aleaciones, magnesio, y sus aleaciones, cadmio y zinc. Por lo general, confieren un alto grado de resistencia a la corrosión y son una buena preparación para la aplicación posterior de pintura. Como se puede notar en la imagen, se puede demostrar que tienen un color bastante brillante, dado gracias a este recubrimiento. Y por último, el recubrimiento producido por anodizado. El anodizado es un proceso electrolítico en el cual el metal a tratar se hace anódico en un electrolito conveniente con el objeto de producir una capa de óxido en su superficie. Este proceso se aplica a varios metales no ferrosos, pero principalmente al aluminio en sus aleaciones, y proporciona dentro de este una buena protección. Como se nota en la imagen, se muestra que tiene un cátodo, dos cátodos y la superficie a la cual se le va a aplicar el proceso de anodizado para hacerle ese recubrimiento. Algo breve sobre la corrosión. Entonces, de las diapositivas anteriores, se sabe que la corrosión suele ser un fenómeno electroquímico, por lo que se puede intentar combatirlo conectando el metal que se quiere proteger a otro metal menos noble. Según la serie galvánica, que actuará entonces como mano de sacrificio, también llamado galvánico, o bien conectándolo al polo negativo de una fuente exterior de corriente continua. Tanto el acero como el cobre, plomo y bronce son algunos de los metales que pueden ser protegidos de la corrosión por este método. Y tanto en barcos, o sea, incluye barcos, tuberías, tanques de almacenamiento, puentes, entre otras. Para la protección catódica. Esta constituye sin duda el más importante de todos los métodos empleados para prevenir la corrosión de estructuras metálicas enterradas en el suelo o sumergidas en medios acuosos. La protección se logra aplicando una corriente externa a partir de un rectificador que suministra corriente continua de bajo voltaje. El terminal positivo de la fuente de corriente se conecta a un ano auxiliar, un grafito por ejemplo, localizado a una determinada distancia de la estructura a proteger. El terminal negativo se conecta a la estructura metálica. En la práctica, la corriente necesaria para proteger una estructura desnuda suele ser demasiado grande como para ser rentable económicamente. La estructura entonces se recubre con algún revestimiento para proporcionarle protección frente al medio agresivo, reservándose la protección catódica para proteger la estructura solo en aquellos puntos en que no pueda lograrlo el revestimiento. Algunas aplicaciones pueden ser en depósitos de aguas, dulce, potable, tanto industriales como domésticos, y en tuberías internas. Ahora los anodos de sacrificio. Estos se usan para la protección contra corrosión, especialmente
en el caso de la corrosión bimetálica. Al igual que los electrodos de corriente impresa, son clasificados como medidas de protección catódica. Los ánodos de sacrificio crean un bimetal artificial y a menudo están hechos de magnesio, estaño o aluminio. Si el electrodo auxiliar es de un metal más activo, más activo que el metal que se quiere proteger, actuará de ánodo en la celda de corrosión. En este caso, la estructura actuará como cátodo y quedará protegida por el sacrificio del ánodo que se corroerá. Este otro método de proteger catódicamente la estructura se utiliza cuando resulta inconveniente una fuente externa de corriente. Son algunas aplicaciones. Finalmente, solo queda por hablar de los inhibidores de corrosión. Son sustancias químicas que protegen al metal contra el ataque electroquímico de soluciones agresivas. Son usados ampliamente por la industria para modificar el comportamiento de las aguas a efectos de un mejor control de corrosión. El principio de funcionamiento de los inhibidores es formar en la superficie misma de los electrodos de la misma pila causante de la corrosión sea un compuesto insoluble. El comportamiento de los inhibidores puede ser muchas veces peligroso, ya que en función de la concentración o de las circunstancias puede jugar tanto el papel de inhibidores como estimulantes de la corrosión. Corrosión podemos resaltar dos. Primero vamos a hablar de los inhibidores anódicos, que actúan formando un compuesto insoluble, óxido férrico, el cual precipita en lugares anódicos, evitando la reacción anódica y por tanto inhibiendo todavía más la corrosión. El otro son inhibidores catódicos, que actúan sobre la superficie y son menos eficientes, reducen la corrosión mediante la formación de una capa o película de alta resistencia eléctrica sobre la superficie, la cual funciona como una barrera para la corriente de corrosión. Muchas gracias, eso fue todo.